Eterno Padre, muchas gracias te damos, porque ya hoy hemos llegado al día número 9 de esta serie de 10 días de oración que tu iglesia en la División Interamericana ha hecho ya una costumbre al inicio de cada año. Es una linda forma de comenzar el año en comunión, en oración, en intimidad contigo. Tu iglesia, Ángeles de Luz, ha estado conectada cada noche buscando ese poder y esa fuerza. Queremos, Señor, que tú puedas responder conforme al esfuerzo que han hecho de dedicar este tiempo para estudiar y conocer tu palabra. Que nos des tu Espíritu Santo para que podamos ser edificados en tu santa palabra. Que nos des tu dulce presencia para que podamos discernir tu mensaje esta noche. Llénanos con tu santo poder en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios una vez más. En esta noche el título del estudio es ¿Trabajo para Dios o trabaja Él a través de mí? ¿Cómo podemos mantener esa relación de si trabajo para Dios y a veces me envuelvo tanto en la viña del Señor que me olvido del Señor de la viña? ¿O es Dios que trabaja a través de mí y yo soy solamente un canal de bendición? Quiero comenzar con Moisés, hablando un poco acerca de este extraordinario líder de las Escrituras, un líder que tenía una misión extraordinaria. Moisés creo que es uno de los principales líderes de todas las Escrituras. Dice el libro de Hechos, está hablando Esteban en un sermón extraordinario y está citando: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, hablando acerca de la labor extraordinaria que había desarrollado Moisés. No vamos a entrar en detalle de su nacimiento y demás que ya conocemos, sino ya ese Moisés que fue enseñado allí en Egipto, dice que aprendió toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, porque se hizo un guerrero, un hombre que aspiraba y había sido formado para ocupar el trono de Egipto, según lo que describe el mismo libro Patriarcas y Profetas. En el verso 23 de Hechos 7 sigue narrando Esteban: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Así que ya Moisés tenía 40 años, dice la palabra de Dios, cuando él quería, claro, recuerden que tuvo 12 años con su madre y recibió esa primera formación, sus primeros 12 años. Pero ya a partir de los 12 años, entonces tuvo que ser entregado a su madre adoptiva y entonces allí fue donde recibió una formación ya en todo lo que tenía que ver con los egipcios. Pero ahora a los 40 años, él recuerda lo que su madre le había dicho y nunca había dejado de lado, nunca en todo ese tiempo, esas enseñanzas. Es muy importante los primeros años de la formación del hijo. Así que la idea que tenía Moisés era que él iba a liberar a su pueblo. Esa era la idea que él tenía. Pero él le entendía que era por la capacidad que él tenía. Y cuando llega a la edad de 40 años, va a visitar a los hermanos y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y entonces mató al egipcio para defender al israelita. Y ya sabemos entonces lo que se desató fruto de eso. Dice el verso 25 que él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Cuando se corrió la noticia, porque el mismo israelita, que era el testigo de lo que había pasado, comenzó a comentarlo, esa noticia se distribuyó no solamente en Israel, sino que llegó hasta Faraón, dice Patriarcas y Profetas. Hasta el mismo Faraón llegó a la información. Y se le dijo a Faraón que si él permitía que eso quedara así, entonces era un plan que él tenía con los hebreos para asaltar el poder en Egipto y ellos asumir con Moisés como el caudillo el reinado
de Egipto. Así que el faraón se preocupó y entonces la idea era exterminar a Moisés. Moisés, avisado de esto, entonces se apresuró a salir de allí. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas en la página 225. Moisés había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Esto es lo que nos cuesta a los seres humanos. Entender eso nos cuesta. Porque Moisés, a los 40 años, con toda la formación que tenía, con los éxitos como líder militar, había logrado ser, entonces él entendía que ya estaba listo, preparado para lo que Dios iba a hacer, pero era él que tenía que tomar las cosas en sus manos. Y por eso describe aquí la sierva de Dios que eso era el indicio de que él no estaba preparado. ¿Qué le faltaba? Depender no de su sabiduría, de su capacidad y de su conocimiento, sino de la fuerza y la sabiduría divina, del poder de Dios. Tristemente, los seres humanos, cuando comenzamos a tener éxito en algunas labores que estamos haciendo, podemos y llegamos a pensar que es por nuestra capacidad, porque yo soy más inteligente que los demás, porque yo tengo una habilidad que otros no tienen. Y cuando comenzamos a creer eso, nos desconectamos de Dios y comenzamos nosotros cada vez a hacer más cosas para tratar de impresionar a los demás. Y entonces Dios nos deja. Porque si tú lo que quieres es hacer las cosas por tu cuenta, de la manera que tú quieres, entonces déjame dejarte que tú la hagas. Y Dios entonces no va a obrar en ti como él quisiera hacerlo. Moisés tuvo que huir. Conocemos la historia, vivió 40 años como pastor en Madián y finalmente llegó al punto de rendirse por completo. Cuando él llegó a ese punto, solo entonces Dios instruyó a Moisés para que liberara a los israelitas. O sea, Dios ve a Moisés a los 40 años con una formación intelectual, con una formación militar, pero había algo que le faltaba, algo muy importante. Entonces Dios lo saca de allí y lo lleva 40 años a desaprender lo que había aprendido y a aprender lecciones de mansedumbre. De hecho, la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso que hubo en la tierra. ¿Dónde aprendió eso? En esos 40 años que duró como pastor de ovejas. En esos 40 años desaprendió la confianza propia y aprendió a confiar en Dios. Y cuando estuvo listo para confiar en Dios, entonces es que Dios entendió, ya está preparado. Es el momento. Ahora sí, porque se rindió por completo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El mensaje de Dios a Moisés es claro: yo quiero enviarte a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Sin entrar en tantos detalles, recuerden que Moisés ahora dice: no, pero es que yo ni siquiera sé hablar. ¿Cómo tú me vas a mandar para hacer esta labor? O sea, ahora él entiende que no está listo, que no está preparado para ir a hablarle al faraón. Eso era el indicio de que realmente estaba preparado, porque ahora no está confiando en sí mismo. Esa preparación espiritual de esos 40 años en el desierto lo prepararon para que Dios lo pudiera usar con poder, como Dios quería hacerlo. Entonces Moisés partió obedientemente hacia Egipto, pero antes de llegar a Egipto pasó algo que yo no quiero pasar por alto. Y es que un ángel lo detuvo porque había un pecado conocido,
un pecado de omisión, y Moisés tenía que resolver ese problema para que Dios lo pueda usar. Mientras hay un pecado oculto, secreto, ya sea por comisión o por omisión, el Señor no puede tomar el control de la vida de esa persona hasta que no resuelve el problema de ese pecado. Así que si Dios iba a usar a Moisés con poder en Egipto, él tenía que resolver esto. Así que un ángel lo detuvo. Dice Éxodo 4:24. Aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Fíjense lo que está diciendo. Es el ángel que vino, ¿verdad? En nombre de Dios. Dice que quiso matar a Moisés. ¿Por qué esa actitud tan fuerte cuando Moisés va para cumplir una misión que Dios lo manda? Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Cuál era el pecado por omisión que Moisés había cometido? No había circuncidado a sus hijos. Así que ahora él tenía que hacer esto porque había una instrucción clara y definida. Quizás le daba pena, pero Dios instruyó a qué edad, en qué tiempo, a los cuántos días tenía que hacerlo. Y él sabía esto, pero se descuidó y lo fue postergando y lo fue postergando. Y ahora, entonces, no se le pasa por alto esta situación. Y es importante que entendamos eso. Dios no puede pasar por alto un pecado. No importa quién sea la persona. Así que esta experiencia de Moisés nos ayuda a entender con claridad la magnitud del pecado cualquiera que éste sea. Y cómo eso puede ser un impedimento para que Dios nos pueda usar con poder como Él quiere. Así que después de esto, dice, así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Claro, cuando se hacía eso, pues había un proceso de un sangrado y sabemos que era bien doloroso en los primeros días y demás. Así que la palabra del Señor presenta que se resolvió este problema. Después de resolver este problema, entonces ahora sí ya Moisés está preparado para seguir adelante, para que Dios lo use con las habilidades que ha puesto en él. Números 28. No voy a entrar en detalles acerca de cómo el Señor usó a Moisés, cómo salió el pueblo de Egipto, eso lo conocemos bastante bien. Ya Moisés tenía 80 años de edad cuando llegó. A los 80 años llegó donde Faraón y fue la liberación. El pueblo salió de Egipto. Se estima que eran unos 2 millones de personas cuando salieron de Egipto. La Biblia dice que eran 603.500 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y como por un tiempo estuvieron matando a los varones, había más mujeres que hombres. Así que los estudiosos se han puesto a hacer análisis y dicen que la multitud que salió era aproximadamente unos 2 millones de personas. Y esa multitud era guiada por este siervo de Dios. Pasaron 40 años más. Lo que narra Números 20, ya Moisés tiene 120 años de edad. 40 años guiando el pueblo, 40 años en esa conducción extraordinaria de ese pueblo rebelde y duro. Y entonces dice el verso 8, que el Señor le dijo, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. No debemos confundir esta experiencia de Números 20 con la de Éxodo 27. Hay una experiencia donde Dios sacó agua de la roca. Eso fue al principio. Esta es una experiencia diferente ya al final, 40 años después. O sea, el pueblo se queja de sed, vienen de Moisés, reclaman. Moisés y Aarón van donde Dios y entonces Dios le dice, toma la vara, reúne la congregación, pero tú no vas a usar la vara para golpear a la peña, sino habla a la peña y ella va a dar su agua. Van a salir aguas de la peña y va a beber la congregación. Esa fue la instrucción de Dios, muy clara, muy directa,
no había confusión en lo que Dios estaba diciendo. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Noten lo que hace Moisés, cómo llama al pueblo y cómo os hemos de hacer salir aguas de esta peña, él y su hermano Aarón. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aunque Moisés no siguió las instrucciones de Dios, de todas maneras, por la misericordia tan grande de Dios, Dios permitió que saliera agua para que el pueblo saciara su sed. Pero no iba a pasar por alto lo que había sucedido. Verso 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué duro fue esto para Moisés y para Aarón. Los rebeldes iban a morir antes de entrar en Canaán, y toda esa generación había muerto, la mayor parte. Quedaban unos pocos: Caleb, Josué, Moisés, Aarón, pero la mayoría había muerto. Y ellos sabían todo lo que habían hecho durante 40 años de servicio a Dios. Pero ahora el Señor le dice: no van a entrar esta congregación en la tierra. O sea, van a morir tú y Aarón antes de entrar en Canaán. Qué difícil fue eso para Moisés y para Aarón. Era su sueño. Todo por lo que lucharon ahora no lo van a poder ver ejecutar. A los 120 años, Moisés desobedeció la instrucción de Dios. Dios le dijo: habla a la roca, y él la golpeó. Ya la roca había sido golpeada la primera vez. ¿A quién simboliza la roca? Yo creo que no hay ninguna duda de que la roca simboliza a Cristo. Lo dice claramente la palabra de Dios. Así que él rompió el símbolo de la roca al golpearla otra vez, porque Cristo iba a morir una sola vez para la salvación de los hombres. Cuando él golpea la roca 2 veces, rompe el símbolo de que Jesús es la roca, como dice la palabra de Dios. Se dio la gloria que pertenecía a Dios cuando dice: os hemos de hacer salir agua. Eras tú que iba a hacer el milagro. Era Dios que lo iba a hacer, no eras tú. Pero él, lleno de ira, se arroga un poder que no es de él y una gloria que no le pertenece, y golpea la roca. Primera de Corintios 10:4 dice que la roca era Cristo. Directamente Pablo allí lo dice: la roca era Cristo. Acusó al pueblo de rebeldes. Era cierto que eran rebeldes, pero él no estaba llamado a acusar al pueblo. Dios podía decirlo, pero él no estaba en esa dirección. Ellen G. White habla acerca de eso y lo comenta con mucha vehemencia. O sea, nosotros no estamos llamados para acusar. Y hay muchas personas, tristemente, en la iglesia que les encanta hacer el papel del diablo. El diablo se llama en la Biblia el acusador de los hermanos. Cuando Moisés acusó al pueblo de rebeldes, eso lastimó el corazón de Dios, dice la sierva de Dios, porque él no tenía el derecho de hacer eso. Y uno, cuando mira esto, ya a los 120 años, dice: ¿qué pasó con Moisés? Hermanos, hay situaciones que pasan que se quedan en nuestra mente y no se borran nunca. Hay hábitos. Cuando usted formó un hábito, ese hábito se queda en su cerebro indeleblemente. Dice Ellen G. White, y eso es un tema aparte, hablar acerca de los hábitos y cómo vencer los hábitos, pero voy a hacer un resumen de un minuto y medio. O sea, dice Ellen G. White que en nuestro cerebro se forman caminos, surcos, como cuando uno camina por una grama y se hace un camino, así mismo se forman. Pero esos surcos que se forman en mi cerebro, esos hábitos, por la repetición de un mismo pensamiento, un mismo sentimiento o una misma acción, entonces ese hábito jamás se borra.
Lo que yo puedo hacer es formar un hábito diferente a ese y darle mayor uso a ese nuevo hábito con más energía cerebral, como tenemos milivoltio de energía, darle más fuerza a ese nuevo hábito y entonces ejercitarlo más, alimentarlo más, para que cuando yo me vea frente a una situación, en vez de transitar por el camino viejo, por el hábito viejo, yo pueda transitar por el nuevo hábito que ha sido formado. Pero cuando hay un descuido en la vida espiritual y dejamos de alimentar el nuevo hábito, entonces nosotros transitamos automáticamente, sin ningún esfuerzo, por el viejo hábito, porque nunca se borra. Está ahí en el cerebro. Y así lo dice la inspiración profética y así lo ha confirmado la ciencia. ¿Qué pasó con Moisés? Habían hábitos de confiar en sí mismo, de creer que era él. Y después de 80 años de esa experiencia de los 40, se repite lo mismo. ¿Quién les dijo que nosotros tendríamos que sacarle agua? No era él que lo iba a hacer. Es lo que pasó 80 años atrás. El más mínimo descuido espiritual nos hace transitar por el viejo camino. Dios trabajó a través de él por 40 años conduciendo el pueblo. Hubo un descuido, una desconexión, se agotó su paciencia, esa paciencia del hombre más manso, como lo describe la palabra de Dios. Moisés no podía tomar el control porque entonces le quita a Dios la oportunidad de seguir usándolo a él. Cuando él allí se arroga el derecho de que él va a hacer ahora el milagro, entonces estaba tomando un control y quitándole a Dios la oportunidad de seguir dirigiendo y trabajando. Sí, Moisés trabajó para Dios por 40 años conduciendo el pueblo. Un trabajo extraordinario, pero se descuidó. Y un pequeño descuido lo llevó a este pecado. Un pecado que Dios no pasó por alto y que Moisés hasta pidió y rogó: no me hables más del asunto, punto, ya. Y murió. Dios tenía que dar un mensaje no solo a Moisés, al pueblo, para que entendieran la magnitud del pecado y que no se excusa en nadie, ni siquiera en el principal líder que ellos tenían. Pero la misericordia de Dios es tan grande, es tan poderosa. ¿Cumplió Dios lo que había dicho con Moisés? Claro que lo cumplió. Murió antes de entrar, no entró en la Canaán terrenal, pero Dios lo resucitó. Y ustedes ven cómo lo dice Judas, que incluso Satanás estaba reclamando el cuerpo de Moisés por ese pecado. Pero Moisés se arrepintió de ese pecado. Con dolor, con lágrimas se arrepintió. Y el Señor lo perdonó y por eso lo resucitó. Y por eso usted ve que en la transfiguración vienen Moisés y Elías. Elías que fue llevado al cielo sin ver la muerte y Moisés que fue resucitado. Entonces, no entró en la Canaán terrenal, pero entró en la Canaán celestial. Porque Moisés se arrepintió y cuando uno se arrepiente, el Señor te limpia, te purifica, hay un registro nuevo, todo comienza diferente. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí, el Señor hace una obra, un trabajo y quiere que nosotros podamos andar en ese trabajo para Él, porque Dios creó ese trabajo para que tú lo hagas para Él. Dios preparó de antemano esas obras que quiere que tú hagas, que tú ejecutes, para que tú andes en ese sendero de salvación. Pero no podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos, vamos a estar otra vez caminando, tomando nosotros el control y no en el camino que el Señor ha trazado para nosotros. Elena G. de White en My Life Today: Dios no nos pide que hagamos con nuestras propias fuerzas el trabajo que tenemos ante nosotros. Él ha brindado asistencia divina. Él da el Espíritu Santo para ayudar en todos los aspectos. Gloria a Dios.
Dios no nos está pidiendo que hagamos con nuestras fuerzas lo que Él nos ha mandado a hacer. No, no es con mi fuerza, no es con mi capacidad que yo voy a hacerlo, porque Él me ha brindado la asistencia celestial, el auxilio divino, el Espíritu Santo para que esté conmigo, guiándome, ayudándome, formándome, dirigiéndome en todas las cosas. En Testimonios, volumen 7, página 30. A todo el que se ofrece al Señor para el servicio sin retener nada, se le da poder para alcanzar resultados inconmensurables. Maravilloso. O sea, si yo me ofrezco al servicio del Señor sin retener nada, sin guardar nada, hago una entrega completa, espíritu, alma y cuerpo, entonces Dios me da el poder para que yo alcance cosas grandes para Él. Porque Dios trabaja en mí cuando yo me rindo. Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, esa promesa gloriosa que hace el Señor. Pero, ¿qué es lo que está diciendo? Tú vas a hacer un trabajo para Dios, aún mayor que el trabajo que yo hice, dice Jesús. Dios te va a llenar, pero hay una condición que tú tienes que cumplir: creer. El que en mí cree. Tú tienes que creer, tienes que rendirte, tienes que entregarte para que el Señor haga esa obra completa en ti y tú puedas hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas. Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Cito este texto de Nehemías solamente como un tópico, sin entrar en detalle sobre la vida de Nehemías, un hombre extraordinario, quien dejó su comodidad de ser copero del rey persa para ir a reedificar a Jerusalén. Y todo el peligro que rodeaba hacer esa labor. Era un peligro grande. Y los enemigos que acechaban y el plan que hicieron hasta para matarlo y cómo lo querían desviar de su atención. Y él dijo, no, yo tengo una obra que hacer. Yo tengo una gran obra que hacer. Y no se dejó desviar por los enemigos que lo querían tender una trampa para matarlo. O sea, un hombre valeroso, enfocado en hacer la obra que Dios quería que él hiciera, reedificar la ciudad, los muros de la ciudad de Jerusalén. Y logró ese trabajo, porque se enfocó, se entregó, el Señor lo usó poderosamente a Nehemías. Un ejemplo así claro y directo. Yo quiero detenerme en el rey Asa. El rey Asa fue uno de los reyes que pareciera que tiene un registro muy positivo en las escrituras. Fue un rey que pareciera hizo lo bueno. Estamos diciendo que hubo 20 reyes en las 10 tribus y 20 reyes en las 2 tribus. En Judá y Benjamín hubo 20 reyes, en las 10 tribus hubo 20 reyes también. Pero cuando uno mira todo el registro, yo estuve haciendo una revisión y uno encuentra que solo 7 reyes hicieron lo bueno. De las 2 partes, solo 7 reyes. Y uno de los que la Biblia da un registro bueno es el rey Asa. Pero vamos a ver un poco acerca de este rey. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, este registro del rey Asa. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Quitó del país a los sodomitas. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. No voy a entrar en comentarios sobre lo que hizo, solamente vamos a leerlo para que tengamos una idea de lo que él hizo. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Valor, aún a su madre la puso en su sitio cuando estaba en desobediencia con Dios. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, o sea, ese es el rey Asa, hizo lo bueno, hay un registro positivo. Ahora viene un profeta y sale al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y estas palabras inspiraron aún más
a Asa, y después de eso hizo más reformas espirituales, porque este mensaje de Dios lo motivó a seguir adelante en esa obra que estaba haciendo. Durante la mayor parte de su vida, Asa confió en Dios, siguió su dirección, pero después de 35 años como rey, cambió. ¿Qué pasó con Asa a los 35 años de estar en el reinado? Pidió ayuda militar al rey asirio Ben-Hadad en lugar de pedirle ayuda a Dios. Cuando Dios envió al vidente Hanani para decirle a Asa qué consecuencias negativas traerían sus tontas acciones, el rey se enojó tanto que arrojó en la cárcel al profeta. Este hombre reinó 41 años. 35 años fue fabuloso. El problema del ser humano es que a veces cuando tenemos éxito en hacer una labor para Dios, creemos que ya lo que nosotros decidimos es por mi capacidad y soy yo y no Dios trabajando a través de mí. Y ahí es que está el problema, ahí es que está el dilema del ser humano. O sea, ¿tú trabajas para Dios o Dios trabaja a través de ti? Lo que tiene que existir siempre es que Dios trabaje a través de nosotros. No puede haber otra cosa. Seguimos viendo la situación de Asa. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, miren de dónde sacó el oro para hacer el convenio, los entregó a sus siervos y los envió al rey. El rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, y allí da algunos detalles. En aquel tiempo, después que él hizo eso, vino el vidente, Hanani, a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, si tú eres un siervo de Dios, Dios quiere que tú confíes en Él y te apoyes en Dios y no estés buscando apoyo en planes y proyectos que Dios no está dirigiendo ni está guiando. Entonces se enojó Asa contra el vidente, lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Cambió. Sus primeros 35 años prístinos, sus últimos 6 años dudosos. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Dios, sino a los médicos. Tuvo una desconexión. No siguió siendo el Asa de los primeros 35 años. Hubo una desconexión de Asa. Y cuando se enferma, en vez de buscar a Dios, dice la Biblia y lo destaca, buscó a los médicos. No está mal ir a los médicos, pero los hijos de Dios siempre deben poner primero toda situación de su vida en las manos de Dios. No solamente en aquel tiempo Dios esperaba eso, hoy también lo espera. Y Dios no hace más grandes cosas porque nosotros dejamos de confiar en Él para confiar en los médicos, para confiar en los planes, para confiar en los proyectos, en la planificación detallada que hacemos de las cosas. No está mal planificar, pero esa planificación tiene que ponerse en las manos de Dios y entregarse, porque la Biblia nos ayuda a entender claramente que hay que planificar, pero una planificación puesta en las manos de Dios. Así que vemos esa situación en Asa, que empezó trabajando bien para Dios, pero tristemente no terminó como empezó. Dios lo usó poderosamente sus primeros 35 años, pero sus últimos 6 años, Asa entonces empezó un cambio, empezó a hacer la transformación. En vez de que Dios trabajara a través de él trabajar para Dios, pero a su manera, con sus metodologías que fueron nefastas para el final de su vida. ¿Trabajo para Dios o trabaja Dios en mí? El libro La venida del Consolador, un librito encuadernado en una tapa parecida a los de Ellen G. White, excelente, maravilloso. Este librito lo hemos estudiado muchas veces. Dice Leroy Fromm, para trabajar para Dios es una cosa, pero tener a Dios obrando a través de nosotros es otra. Una cosa es abandonar el mundo y seguir a Cristo. Otra muy distinta es ser uno en quien el Espíritu Santo mora abundantemente con su plenitud de poder y gracia.
Y Dios no puede hacer algo revolucionario con los hombres hasta que primero hayan hecho algo revolucionario para los hombres a través de la llegada del Espíritu Santo. O sea, Dios quiere hacer cosas grandes, pero es a través de su Espíritu en nosotros. En Servicio Cristiano, Elena G. de White dice, no es el poder que emana de los hombres lo que hace que el trabajo sea exitoso. Es el poder de las inteligencias celestiales trabajando con el agente humano lo que lleva la obra a la perfección. ¿Qué lleva la obra a la perfección? El poder de las inteligencias celestiales trabajando con el agente humano. Dios trabajando a través de ti. Y lo que me impacta de esta cita es que cuando Dios trabaja con las inteligencias celestiales a través del agente humano, entonces eso lleva a la perfección de la obra. ¡Qué extraordinario! Lo que tenemos que aprender y recordar los seres humanos es siempre someternos a Dios para que Él sea el que haga el trabajo a través de nosotros. La reina Esther, una reina, pero llegó un momento difícil y le dijo su tío, Mardoqueo, si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella no quería presentarse al rey porque si el rey no llamaba, era la muerte. Si no extendía el cetro, era la muerte. Si alguien entraba sin el permiso. Entonces, Mardoqueo le dice, mira, tú estás puesta aquí para esto, para trabajar para Dios. Este es el momento en que Dios quiere usarte. Este es el momento en que el Señor te trajo aquí para que tú seas el canal de bendición, para liberar al pueblo, para ayudar al pueblo. Este es tu momento. Si tú no lo haces, Dios lo va a hacer de alguna otra manera, porque Dios no depende del ser humano para que su obra se haga exclusivamente. Dios quiere. Y saben que Dios nos permite participar en su obra es para ayudarnos a nosotros a salvarnos. Y eso es un tema aparte, hablar acerca de eso. O sea, cuando Dios me permite trabajar para Él, es para mi propio bien, para mi propio beneficio espiritual. Y cuando Esther escuchó esto, fue removida. Y entonces dijo Esther a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. O sea, voy a trabajar para Dios. No importa si mi vida se pierde en el camino. Recuerden la promesa del Señor, que el que pierde su vida por causa de él la hallará. Así que ella entendía claramente que si para esa hora Dios la llamó para hacer esa labor y ese trabajo, voy a hacer el trabajo, no importa las consecuencias. Esa es la actitud. Esa es la actitud que Dios quiere para podernos usar. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 441. Esta cita a mí me removió el alma cuando yo la leí. Y yo creo que es una cita que realmente es muy fuerte. Yo quiero que la veamos con detenimiento. Vamos a verla. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, atraviesa el corazón del pecador y lo hace trizas, el poder de la palabra. Cuando el que habla repite la teoría de la verdad sin sentir en el alma su sagrada influencia, esa verdad no tiene poder sobre los oyentes, sino que es rechazada como error. Y el predicador se hace responsable de la pérdida de almas. ¿Qué está diciendo la sierva de Dios? Dios quiere trabajar a través de mí para llegar a las personas. Pero yo necesito que esa palabra haya hecho una transformación completa en mi vida. Yo necesito que esa influencia poderosa de la palabra de Dios primero haya hecho el cambio. Recuerden que hasta que Moisés no resolvió el problema ese con la circuncisión de su hijo, el ángel estaba allí.
Y no se fue hasta que no se hizo la circuncisión. O sea, nosotros no podemos ir a repetir como loros la enseñanza de la palabra porque va a ir vacía. Y cuando la gente la oye sin el poder del Espíritu Santo, la rechaza como error, dice el texto. La palabra la rechazan como error porque va vacía. No tiene el poder del Espíritu Santo. No está Dios trabajando a través de ese instrumento humano. Y cuando el que va a predicar de esa manera lo hace sin el poder del Espíritu Santo, entonces esa persona que rechazó ese mensaje que se le predicó, el responsable es el que lo predicó por ir vacío a llevar ese mensaje. Es fuerte, pero es lo que Dios quiere. Dios quiere trabajar a través de mí. Dios quiere que este mensaje llegue a las personas, pero yo tengo que permitir que el Espíritu Santo haga la transformación en mi vida. La predicación de la palabra no servirá de nada sin la presencia continua y la ayuda del Espíritu Santo. Uno podría presentar la letra de la palabra de Dios, podría estar familiarizado con todos sus mandamientos y promesas, pero a menos que el Espíritu Santo establezca la verdad, ninguna alma caerá sobre la roca y será quebrantada. Ninguna cantidad de educación, ninguna ventaja, por grande que sea, puede convertir a uno en un canal de luz sin la cooperación del Espíritu de Dios. Es la presencia del Espíritu Santo la que nos va a habilitar para llevar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si Dios quiere trabajar a través de ti para que plantes o para que riegues, pero es el Espíritu de Dios en mí, en esa persona donde llevó el mensaje que va a hacer que esa palabra dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, para que Dios pueda usarnos con poder y que podamos trabajar para Él, esta es la clave. Escondernos, dejarnos a un lado y decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, ya yo estoy escondido en la roca eterna. Ya no quiero que se vea mi vida, mi voluntad, mis deseos. No, yo lo que quiero que se vea en mi vida ya es Cristo. Y lo que vaya a vivir ahora no es buscando las cosas que me gustan y me agradan. No, lo que voy a vivir ahora es en la fe del Hijo de Dios. Cuando tomamos esta decisión, Dios entonces va a poner su espíritu en nosotros y va a trabajar a través de nosotros. Y el poder de la palabra va a transformar vidas a través de nosotros. Que Dios nos ayude, que Dios nos llene, que su presencia nos envuelva para que seamos instrumentos de Dios, para que Dios trabaje a través de nosotros. Que Dios te bendiga. Bondadoso Padre y Dios de misericordia, alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre, Señor. Muchas gracias porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias, Padre, porque esta labor quisieran hacerla los ángeles, pero tú has dejado este tesoro celestial en vasijas de barro, que somos nosotros, para que podamos entender que si algo bueno sucede, no es por mi capacidad, porque soy una vasija de barro, es por el poder del Espíritu Santo que está llenando esa vasija. Padre, si por alguna razón esa vasija está llena con los frutos de la carne, vacíala de esos frutos para que la llenes con el poder de tu Espíritu Santo, para que seamos instrumentos tuyos, para que tú trabajes a través de nosotros, para que haya un fruto para gloria
y honra de tu nombre en muchas almas traídas a ti por el trabajo que haces a través de nosotros. Danos tu bendición en esta noche. Llénanos con tu presencia. Danos tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén.